En mi propia oficina, mis padres me entregaron una demanda. Me acusan de robarle el negocio a mi hermano. Le robaste su luz, dijo mi madre. Solo me reí y deslicé una carpeta. Olvidaron que me obligaron a firmar esto hace 6 años. Mis padres siempre favorecieron a mi hermano Brandon. Cuando se declaró en bancarrota, me demandaron por millones, alegando que le había robado su destino. Pensaron que cedería para mantener a la familia unida. En cambio, desenterré sus secretos financieros y me preparé para destruirlos en el tribunal. Estaba tumbada en el frío suelo de baldosas de mi baño, presionando una toallita húmeda contra mi frente cuando sonó el timbre. No fue un timbre educado y social. Fue un zumbido persistente y exigente que pareció taladrar directamente a través de mi migraña, partiéndome el cráneo. Intenté ponerme de pie, pero la habitación se inclinó peligrosamente. Había estado trabajando semanas de 80 horas durante 6 meses seguidos, finalizando la adquisición del mayor competidor de mi agencia de comercio electrónico. Había cerrado el trato con éxito hacía 48 horas, y mi cuerpo había decidido inmediatamente apagarse. El médico lo había llamado agotamiento agudo severo y me había ordenado reposo estricto en cama, hidratación y absolutamente nada de estrés. El timbre sonó de nuevo, más largo esta vez. Agresivo. Ya voy, grazné. Aunque nadie podía oírme. Me levanté usando el tocador de mármol que había pagado en efectivo hacía 2 años, viéndome de reojo en el espejo. Parecía un fantasma, con pálidas ojeras bajo los ojos, vistiendo unos pantalones de chándal enormes y una camiseta manchada de té de hierbas. No parecía la CEO de una empresa multimillonaria. Parecía una niña que quería a su madre. Bajé la sinuosa escalera de la casa victoriana restaurada que llamaba hogar. Amaba esta casa. Fue lo primero que compré cuando mi negocio alcanzó las 7 cifras. Era mi santuario, mi prueba de que no necesitaba a nadie más para sobrevivir. Cuando abrí la pesada puerta de roble, el cegador sol de la tarde me obligó a entrecerrar los ojos. Un hombre estaba en mi porche. Era anodino, llevaba un cortavientos genérico y sostenía un grueso sobremanila. Miró una tablilla, luego a mí, sus ojos escudriñando mi aspecto desaliñado con un leve juicio. «¿Sofía?», preguntó. No usó un apellido, solo el nombre, comprobando la foto en su hoja. Sí, mi voz era apenas un susurro. «¿Puedo ayudarle?». «Ha sido notificada», dijo secamente, clavando el pesado sobre en mi pecho. Antes de que pudiera preguntar de qué estaba hablando, antes de que pudiera siquiera agarrar el paquete correctamente, se dio la vuelta y caminó rápidamente por el camino de entrada hacia su sedán al ralentí. Me quedé allí, tambaleándome ligeramente, el pesado sobresintiéndose como un peso de plomo en mis manos. Mi corazón comenzó a martillear contra mis costillas, un ritmo doloroso y errático que hizo que mi migraña estallara con una intensidad cegadora. Cerré la puerta y me deslicé contra ella, mis piernas cediendo. Con dedos temblorosos, rasgué la solapa. Tribunal Superior, División Civil, demandantes, Marta censurado y Richard censurado. Demandada, Sofía censurado. Mis padres. Parpadeé, tratando de despejar la niebla de mi visión. Supuse que era un error. Tal vez estaban demandando a otra persona y habían enviado los papeles a mi casa para que los guardara. Pero al pasar la página, la jerga legal se transformó en una narrativa de pura locura. Demanda por daños y perjuicios, apropiación indebida de activos familiares, robo de propiedad intelectual y ruptura de contrato familiar implícito. Leí el resumen, mi aliento se enganchó en mi garganta. La demanda alegaba que el negocio que había construido desde mi dormitorio universitario, el negocio por el que había programado, comercializado y sangrado, en realidad se basaba en conceptos patentados desarrollados por mi hermano Brandon durante las cenas familiares. Afirmaba que al lanzar la empresa sin él, le había robado el futuro que se le había prometido explícitamente, lo que resultó en su reciente insolvencia financiera. No solo pedían una parte. Me demandaban por $5 millones en daños y perjuicios y buscaban una orden judicial para congelar mis activos personales. Dejé caer los papeles. Se esparcieron por el suelo de madera como hojas muertas. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era mi madre, Marta. El momento era demasiado preciso para ser una coincidencia.
Sabía que el notificador acababa de irse. Miré la pantalla, la palabra mamá parpadeando inocentemente, enmascarando el veneno detrás de la llamada. Sentí una oleada de náuseas tan fuerte que tuve que cerrar los ojos. Había pasado toda mi vida tratando de ser lo suficientemente buena para ellos, tratando de demostrar que era digna del mismo amor que derramaban sin esfuerzo en Brandon. Les había comprado coches. Les había pagado la hipoteca. Había hecho todo bien. Y su respuesta fue tratar de destruirme cuando estaba en mi punto más débil. No contesté el teléfono. Simplemente me senté allí, en el pasillo de la casa que había comprado con mi propio sudor y lágrimas, dándome cuenta de que las personas que se suponía que debían protegerme del mundo acababan de convertirse en mis depredadores más peligrosos. La traición era peor que el propio diagnóstico. Era una malignidad terminal en el corazón de mi familia. El teléfono dejó de sonar, dejando un silencio en el pasillo que era más ruidoso que el ruido. No me moví durante mucho tiempo. La adrenalina luchaba con el agotamiento, creando un extraño entumecimiento vibratorio en mis extremidades. Necesitaba entender. La parte lógica de mi cerebro, la parte de CEO que resolvía crisis para ganarse la vida, comenzó a arrancar, anulando a la hija herida. Recogí los papeles de nuevo, forzándome a leer más allá del shock inicial. Párrafo 4. La demandada, Sofía, utilizó recursos familiares, específicamente el trabajo emocional e intelectual del hijo de los demandantes, Brandon, para construir su empresa. Párrafo 12. Debido al robo de oportunidad por parte de la demandada, Brandon ha sufrido un daño financiero irreparable, lo que ha llevado a su estado actual de bancarrota. Me reí. Fue un sonido seco y quebrado que me dolió la garganta. ¿Trabajo emocional? Brandon no había trabajado un solo día en su vida. Mientras yo pasaba noches en vela programando mi primer sitio web, Brandon estaba de fiesta en una playa con el dinero de mis padres. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez contesté. Sofía, era Marta. Su voz era tranquila, casi agradable. Era la voz que usaba cuando organizaba una cena. La voz que ocultaba 1000 juicios. Recibí los papeles, Marta, dije, mi voz firme a pesar del martilleo en mi cabeza. No podía llamarla mamá. No en este momento. Oh, bien, dijo, como si estuviéramos discutiendo un paquete de Amazon. Me preocupaba que el notificador tuviera problemas para encontrar esa fortaleza tuya. ¿Qué es esto? Pregunté, agarrando el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Me están demandando por $5 millones. ¿Están locos? Baja la voz, Sofía. Es impropio, me regañó suavemente. No estamos locos. Solo estamos corrigiendo un desequilibrio. Sabemos que Brandon está en problemas. Se ha acogido al capítulo 7. Va a perder su apartamento, su coche, todo. Y ahí estás tú, sentada en esa mansión con más dinero del que podrías gastar en 10 vidas. Yo me gané esto, espeté. Tuve 3 trabajos en la universidad. Construí este negocio de la nada. Brandon despilfarró su fondo fiduciario en estafas de criptomonedas y relojes de lujo. Eso no es mi culpa. Es dinero de la familia, Sofía, dijo, su tono endureciéndose. Invertimos en ti. Te alimentamos, te vestimos, te dimos un techo. Tomaste esos recursos y construiste un reino, dejando a tu hermano atrás. No es justo. Él estaba destinado a ser el que triunfara. Todos sabemos eso. ¿Estaba destinado a triunfar? Repetí, incrédula. ¿Por qué es un hombre? ¿Es eso? Porque es especial, Sofía. Él tiene una visión. Tú eres una trabajadora. Eres buena ejecutando cosas, claro, pero Brandon tiene la chispa. Le robaste su luz. Esta demanda es solo una forma de asegurarnos de que los activos se distribuyan de manera justa, como deberían haber sido desde el principio. ¿Justa? Me puse de pie. El mareo se olvidó momentáneamente. ¿Quieren liquidar mi empresa para pagar sus deudas de juego? No es juego. Fueron inversiones,
Mala suerte, corrigió rápidamente. Mira, no queremos una batalla judicial. Es un lío. Simplemente firma el acuerdo de conciliación adjunto al final. Transfiere los 5 millones al fideicomiso familiar. Hemos nombrado a Richard como fiduciario y retiraremos la demanda. Podemos cenar todos juntos en Navidad y dejar esto atrás. Quieren que les pague 5 millones de dólares para que me dejen en paz. Piénsalo como una matrícula retroactiva, dijo a la ligera. O un agradecimiento por haberte criado. Necesitamos salvar a Brandon, Sofía. Es tu deber como su hermana. Si no lo haces, bueno, la demanda congelará tus cuentas. ¿Puede tu preciado negocio sobrevivir meses de litigio con los activos congelados? ¿Puede tu reputación sobrevivir a los titulares? CEO Tecnológica demandada por padres indigentes por fraude. La amenaza flotaba en el aire, pesada y sofocante. Me estaba chantajeando. Mi propia madre le estaba poniendo una pistola en la cabeza a la empresa que construí para salvar al hijo que realmente amaba. No voy a firmar nada, dije, mi voz bajando a un susurro peligroso. No seas terca, querida. No puedes ganar. Tenemos declaraciones de Brandon, testigos que recuerdan haberle oído hablar de estas ideas de negocio hace años. Es tu palabra contra la de la familia. Miré la documentación esparcida por el suelo. Miré la fecha específica que figuraba en la reclamación por incumplimiento de contrato, una fecha de hacía 6 años. Una claridad fría y aguda me invadió. La migraña no desapareció, pero fue empujada detrás de un muro de ira gélida. ¿Realmente creen que lo tienen todo cubierto, verdad? Pregunté. Tenemos los mejores abogados de la ciudad, Sofía. Richard se aseguró de ello. De acuerdo, dije. Nos vemos en el tribunal. Sofía, no seas ridícula. Colgué. Miré fijamente el teléfono, mi respiración superficial. Pensaban que me tenían acorralada. Pensaban que era la misma niña desesperada que solía suplicar su aprobación, que haría cualquier cosa para que dejaran de mirarme con decepción. Pensaban que podían intimidarme hasta la sumisión porque asumían que había jugado según sus reglas. Pero habían olvidado una cosa crucial. Yo era una acumuladora de información. Fui a la caja fuerte de la pared escondida detrás de un cuadro en mi estudio. Un cliché, quizás, pero efectivo. Giré el dial y abrí la pesada puerta. Dentro había pilas de discos duros y una caja de seguridad de metal que no había abierto desde que tenía 18 años. Marta y Richard pensaban que el dinero era el único poder que importaba. No se daban cuenta de que en mi mundo, los rastros de papel eran el arma definitiva, y yo había guardado los recibos de cada transacción, cada conversación y cada firma de la última década. Para entender por qué esta demanda no era solo un ataque legal, sino una evisceración espiritual, tienes que entender el ecosistema de mi infancia. Yo era la hija de práctica. Nací 3 años antes que Brandon. Mis padres, Richard y Marta, eran jóvenes y relativamente pobres entonces. Crecí con ropa de segunda mano, jugando en silencio en un rincón de su abarrotado apartamento mientras ellos trabajaban hasta tarde. Aprendí pronto que la mejor manera de ser amada era ser invisible y de bajo mantenimiento. Luego nació Brandon y de repente salió el sol. La carrera de Richard en bienes raíces comerciales despegó el mismo año que llegó Brandon. Lo tomaron como una señal. Brandon era su amuleto de la buena suerte, su niño de oro. Se mudaron a los suburbios, compraron un BMW y comenzaron a ahorrar para el futuro de Brandon. No nuestro futuro, el de Brandon. Recuerdo que cuando tenía 16 años, pedí un coche. Tenía un trabajo en un restaurante. Sacaba sobresalientes y necesitaba llegar a mis clases avanzadas. Marta había suspirado, mirándome por encima de sus gafas de leer como si le hubiera pedido un riñón. Simplemente no podemos permitírnoslo ahora, Sofía. Las cosas están ajustadas. 2 semanas después, para el 13º cumpleaños de Brandon, le compraron una moto de cross y un equipo completo de videojuegos profesional. Costó 3 veces lo que habría costado el Honda usado que yo quería. Cuando le pregunté a Richard al respecto, simplemente se encogió de hombros, sorbiendo su whisky.
Brandon necesita salidas para su creatividad. Va a ser un innovador. Tú. Bueno, tú eres pragmática, Sofía. Sabes cómo trabajar. Es bueno para tu carácter ganarte las cosas. Así que lo hice. Me gané todo. Conseguí una beca completa para la universidad estatal porque sabía que no pagarían ni un céntimo. Tuve 3 trabajos. Barista a las 5 de la madrugada, asistente de biblioteca al mediodía y diseñadora web freelance por la noche. Apenas dormía. Comía fideos instantáneos. Me perdía las fiestas. Mientras tanto, Brandon apenas se graduó de la secundaria, pero eso no importaba. Richard y Marta pagaron su matrícula en una universidad privada de artes liberales donde se especializó en estudios empresariales. Pagaron el alquiler de su lujoso apartamento. Le dieron una asignación de $3,000 al mes para gastos de networking. Observé desde la barrera cómo quemaba su dinero. Creó una marca de camisetas que fracasó. Invirtió en una criptomoneda que resultó ser un timo. Intentó convertirse en un influencer de estilo de vida, pero solo consiguió influir en mis padres para que le compraran un Range Rover. Para que aparentara. Y durante todo esto, Marta fue la arquitecta. Marta no era solo una madre. Era la gerente de una marca que no existía. Era una mujer obsesionada con las apariencias. Había sido finalista en un concurso de belleza en su juventud y nunca superó no haber ganado la corona. Proyectó toda esa ambición frustrada en Brandon. Ella era la que curaba las mentiras. Cuando Brandon suspendía una clase, Marta les decía a los vecinos que el profesor estaba intimidado por el intelecto de Brandon. Cuando Brandon fue arrestado por conducir ebrio, Marta lo presentó como si estuviera agotado por su trabajo de caridad. Era una maestra de la manipulación, una mujer que podía insultarte con un cumplido y apuñalarte con una sonrisa. Usaba trajes de Chanel que apenas podía permitirse y hablaba con una voz suave y melódica que enmascaraba un núcleo de acero absoluto. No me veía como una hija, sino como una utilidad. Yo era el generador de respaldo, ignorado hasta que se iba la luz. Y ahora, la luz se había ido. Me senté en mi escritorio, la caja de seguridad abierta frente a mí. Pensé en quién debía estar impulsando todo esto entre bastidores. No era Brandon. Brandon era demasiado perezoso para redactar una demanda tan compleja. Y aunque Richard era codicioso, también era perezoso. Prefería el camino de menor resistencia. No, esto era Marta. Podía imaginarla sentada en su mesa de comedor de caoba, con blocs de notas legales esparcidos, sorbiendo sus Chardonnay. Podía oírla racionalizándolo. Sofía tiene tanto. No lo necesita todo. No tiene una familia que mantener. Brandon necesita un nuevo comienzo. Es lo justo. Habría encontrado un abogado tan hambriento y sin escrúpulos como ella. Lo habría encantado, se habría hecho la víctima, me habría pintado como la hija desagradecida que robó las joyas de la familia y se escapó. Se había presentado formalmente en mi vida, no como madre, sino como demandante. Cogí un documento del fondo de la caja de seguridad. El papel estaba amarilleando ligeramente. Tenía fecha del verano anterior a mi primer año de universidad. Mis ojos escanearon el texto y una sonrisa fría y dura se dibujó en mis labios. Marta y Richard eran tan arrogantes. Estaban tan convencidos de su propia narrativa que habían olvidado las medidas explícitas que habían tomado para asegurarse de que nunca les pidiera dinero. Habían tenido tanto miedo de que agotara sus recursos que habían cortado legalmente los lazos con mi futuro financiero años atrás. No solo iba a ganar esta demanda, iba a humillarlos. El documento en mis manos se titulaba Acuerdo de Separación Financiera y Liberación de Responsabilidad Paterna. Me recliné en mi silla, el cuero crujiendo en el silencio de mi estudio. Recordé el día que lo firmé. Fue 2 días después de mi 18º cumpleaños. Marta y Richard me habían sentado en la mesa de la cocina, la misma mesa donde acababan de planear el viaje de graduación de Brandon a Europa, y me dijeron que si quería ir a la universidad, estaba por mi cuenta. Pero fueron astutos. No solo querían dejar de pagar. Querían asegurarse de que no pudiera volver más tarde, alegando que me habían desatendido. Habían redactado este documento,
probablemente descargado de un sitio de plantillas legales, que establecía que yo, Sofía, reconocía que era una adulta independiente, que mis padres habían cumplido con todas sus obligaciones financieras y que renunciaba a cualquier reclamación futura sobre activos, manutención o patrimonio familiar a cambio de la emancipación inmediata de las reglas del hogar. Me hicieron firmarlo para poder echarme sin culpa. Habían querido proteger su dinero de mí. Nunca imaginaron que 6 años después, este trozo de papel sería el escudo blindado que protegería mi dinero de ellos. No sonreí. La revelación no me trajo alegría. Trajo un enfoque frío y calculado. La migraña finalmente retrocedió, reemplazada por la aguda claridad de la batalla. Cogí mi teléfono y marqué. Marcus, dije cuando la voz al otro lado respondió. Marcus Vance era el tipo de abogado que asustaba a otros abogados. Era caro, agresivo y especializado en litigios corporativos y protección de activos. Tengo una situación. Necesito que despejes tu agenda para mañana por la mañana. Sofía, sonaba sorprendido. Pensé que estabas en reposo. ¿Surgió algún problema con el acuerdo de adquisición? El acuerdo está bien. Esto es personal. Mis padres me están demandando por $5 millones. Hubo una pausa en la línea. ¿Perdón? ¿Has dicho tus padres? Sí. Alegan que robé la idea de mi negocio a mi hermano. Han solicitado una orden judicial para congelar mis cuentas. Eso es ambicioso, dijo Marcus, su tono cambiando de amistoso a profesional. Envíame la demanda. Nos vemos en tu oficina a las 8 de la mañana. Y Sofía, no hables con ellos. No les envíes mensajes. Ni siquiera los mires. Conozco el protocolo, dije. Pero Marcus, necesito más que una defensa. Necesito una autopsia. ¿A qué te refieres? No harían esto a menos que estuvieran desesperados. A Marta le importa más su reputación que nada. Llevar esto a un tribunal público también los expone a ellos. Si están dispuestos a arriesgarse, significa que el agujero que Brandon cavó no es solo un hoyo. Es una tumba. Necesito saber exactamente cuán profundo es. Puedo poner a un contable forense en ello. Podemos hacer una investigación de antecedentes del hermano. Comprobar embargos, sentencias, todo. Hazlo, ordené. Revisa cada piedra. Si Brandon compró un chicle en los últimos 5 años, quiero saberlo. Pasé el resto de la noche no durmiendo, sino preparándome. Saqué cada correo electrónico que había intercambiado con Brandon. Repasé viejos registros de chat de hace 6 años. La demanda afirmaba que Brandon tuvo la idea de mi plataforma de comercio electrónico, un sistema específico de gestión de inventario impulsado por IA, durante sesiones de lluvia de ideas familiares en 2018. Busqué en mis archivos. En 2018, encontré un correo electrónico de Brandon titulado, Oye, necesito pasta. Hey, Sof, mamá dijo que eres buena con los ordenadores. ¿Puedes arreglar mi portátil? Le derramé cerveza. Además, ¿puedes prestarme $500? Tengo una inversión segura a la vista. Es una app que rastrea rutas para pasear perros. Va a ser enorme. Hice una captura de pantalla. Encontré otro de 3 meses después. Sof. En serio, deja de ser un insulto y contesta a mamá. Además, ¿crees que debería dejar la universidad y convertirme en DJ? Siento que mi energía creativa está siendo sofocada por Economía 101. También hice una captura de pantalla. No había ni una sola mención a la gestión de inventario, la IA o el comercio electrónico. Solo había un historial documentado de un hombre niño que iba de una ilusión a otra, pidiéndole dinero a su hermana menor mientras la insultaba. Cuando salió el sol, tenía una cronología de mi propia creación. Tenía registros de commits en Git que mostraban mis actualizaciones de código a las 3 de la madrugada. Tenía recibos de servidores a mi nombre. Tenía el registro inicial de la LLC donde yo era la única firmante. Me duché, me vestí con mi traje de color carbón más elegante, el que usé para cerrar la adquisición, y conduje a mi oficina. Ya no era la hija enferma.
Era la CEO. La conferencia de conciliación estaba programada para 3 días después. Mi negativa a llegar a un acuerdo por teléfono aparentemente los había agitado, por lo que su abogado había solicitado una reunión en persona para discutir la gravedad de la situación antes de proceder a la fase de descubrimiento. Traducción: querían intimidarme en una habitación. La reunión se celebró en el despacho de su abogado, un bufete boutique en el centro que olía a café rancio y desesperación. Entré con Marcus a mi lado. Marta y Richard ya estaban allí, sentados a un lado de la larga mesa de conferencias. Brandon no estaba presente. Por supuesto que no. Era demasiado frágil para el fuego cruzado. Marta se veía impecable. Llevaba un traje de color crema, su cabello perfectamente peinado. Me miró con ojos tristes y de muñeca, interpretando a la perfección el papel de la madre desconsolada. Richard no me miraba a los ojos. Estaba estudiando agresivamente una mancha en la mesa. Su abogado, un hombre llamado señor Sterling, que llevaba un traje ligeramente demasiado brillante, se puso de pie. ¿Señor? Apellido. Gracias por venir. Esperamos poder resolver esto de manera amistosa. No le di la mano. Me senté, puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa y crucé las manos. Escuchemos. El señor Sterling se aclaró la garganta. Mire, todos sabemos que un juicio es caro. Mis clientes simplemente piden lo que es justo. Su hermano Brandon contribuyó con una propiedad intelectual significativa a la fundación de su empresa. Tenemos declaraciones juradas de sus padres que afirman que el algoritmo central se discutió en la mesa durante la cena en 2018. ¿La mesa de la cena?, repitió Marcus, su voz seca. ¿Se refiere a la mesa de la que a Sofía generalmente se le excusaba para que pudiera ir a trabajar a su turno de noche? Tenemos testigos, intervino Marta suavemente. Sofía, ¿recuerdas que tomabas notas? Siempre tomabas notas cuando Brandon hablaba. Pensamos que solo estabas siendo una hermana comprensiva. No sabíamos que estabas cosechando su genialidad. ¿Cosechando su genialidad?, repetí, saboreando lo absurdo de las palabras. Marta, lo único que Brandon ha cosechado con éxito es tu cuenta bancaria. Sofía, espetó Richard, finalmente levantando la vista. Su cara estaba roja. Muestra algo de respeto. Tu hermano está pasando por un mal momento. Está enfermo. Está arruinado, Richard. Hay una diferencia, repliqué con frialdad. Está en la indigencia porque le robaste su futuro. Gritó Marta, una única lágrima perfecta deslizándose por su mejilla. Tienes millones, Sofía. Millones. Y ni siquiera quieres ayudar a tu propia sangre. No pedimos todo, solo los 5 millones. Es una gota en el océano para ti. Liquida sus deudas, lo pone de nuevo en pie y firmamos un acuerdo de confidencialidad. Nadie tiene que saber que robaste la idea. No robé nada, dije, mi voz firme. Y no les voy a pagar ni un céntimo. El señor Sterling se inclinó hacia adelante. Entonces procederemos a juicio. Citaremos sus discos duros. Depondremos a sus empleados. Pintaremos una imagen de una hermana despiadada y de corazón frío que canibalizó a su familia para salir adelante. A la prensa le encantan historias como esa. La reina de hielo de la tecnología. ¿Puede su precio de las acciones soportar eso? La sala quedó en silencio. Era una amenaza directa. Paga o destruiremos tu reputación. Miré a Marcus. Me dio un asentimiento apenas perceptible. Era el momento. Saqué una sola carpeta de mi maletín. La deslicé sobre la mesa hacia el señor Sterling. Antes de que soliciten la fase de descubrimiento, dije, quizás quieran revisar el estatuto de limitaciones para reclamaciones familiares. Y más importante aún, quizás quieran leer el contrato que mis padres redactaron y me obligaron a firmar hace 6 años. El señor Sterling abrió la carpeta. Leyó el título, sus cejas se crisparon. Marta frunció el ceño. ¿Qué es eso? Eso, dije,
mirándola directamente a los ojos, es el acuerdo de separación financiera que me hiciste firmar antes de echarme. ¿Te acuerdas? Párrafo 4. Cláusula B. Las partes abajo firmantes acuerdan que todos los futuros emprendimientos financieros, activos y pasivos son responsabilidad exclusiva del individuo, y no existirá ningún reclamo familiar sobre ingresos o propiedades en lo sucesivo. El rostro de Marta palideció. ¿Eso? Eso era solo para la ayuda financiera. No. No estaba destinado a esto. Es un contrato legal notariado, Marta, dije. Querías asegurarte de que nunca volviera pidiendo dinero. Al hacerlo, renunciaste legalmente a tu derecho a pedirme dinero. También renunciaste a cualquier reclamo sobre la propiedad intelectual familiar porque me declaraste una entidad financiera distinta y separada. El señor Sterling leía el documento rápidamente, el sudor perlando en su frente. Se inclinó y le susurró algo frenéticamente a Richard. La cara de Richard se tornó de un tono púrpura que no había visto desde que choqué su coche cuando tenía 16 años. Tú, pequeña desagradecida. Yo tendría cuidado, Richard, advirtió Marcus, su voz como un latigazo. Esto es una trampa. Siseó Marta, su máscara resbalando. La dulce madre se había ido, la gerente vengativa había vuelto. Nos manipulaste. Estabas planeando esto. Tenía 18 años. Golpeé la mesa con la mano, el sonido resonando como un disparo. Era una niña. A la que estabas desechando. Ustedes escribieron el contrato. Me hicieron firmarlo porque querían comprar un barco en lugar de pagar mi residencia universitaria. No invirtieron en mí. Apostaron en mi contra. Y ahora que he ganado, quieren cobrar un boleto que rompieron hace 6 años. Necesitamos ese dinero. Soltó Richard. La ira se desvaneció de él, reemplazada por un pánico crudo y aterrador. No entiendes. Los acreedores. No son el banco, Sofía. La sala quedó en un silencio sepulcral. Marta le dio una fuerte patada debajo de la mesa. Richard, cállate. Miré de Richard a Marta. El pánico en sus ojos era real. Esto no era solo por las deudas de la tarjeta de crédito de Brandon. ¿Los acreedores no son el banco? Pregunté lentamente. ¿A quién le debe dinero Brandon? No importa, interrumpió el señor Sterling, cerrando la carpeta. Este documento presenta un obstáculo, pero no es insuperable. Podemos argumentar que se firmó bajo coacción o que es desmesurado. Pueden intentarlo, dijo Marcus, poniéndose de pie. Pero nosotros contrademandaremos por abuso de proceso y presentación de una demanda frívola, y solicitaremos los honorarios legales. Y Sofía testificará sobre los acreedores que acaban de mencionar. Hemos terminado aquí, dije, levantándome. Miré a mis padres. Parecían pequeños. Retiren la demanda antes del mediodía de mañana o yo misma entregaré este contrato a la prensa. Creo que el titular padres demandan a hija exitosa después de repudiarla por ser pobre tendrá bastante éxito. Salimos, pero al llegar al ascensor, sentí un nudo en el estómago. El desliz de Richard me atormentaba. Los acreedores no son el banco. Marcus, dije mientras las puertas del ascensor se cerraban. Acelera la contabilidad forense. Algo va muy mal. Brandon no solo perdió dinero. Perdió el dinero de la gente equivocada. Pensé que la confrontación lo terminaría. Pensé que el contrato era el jaque mate. Subestimé la capacidad de Marta para el autoengaño y el rencor. No retiraron la demanda. En cambio, a la mañana siguiente, mi gerente de relaciones públicas me llamó a las 6 de la mañana. Sofía, no abras LinkedIn ni Twitter. En realidad, simplemente no abras Internet. ¿Qué hicieron? Pregunté, frotándome los ojos para quitarme el sueño. Hay un artículo en un popular blog de chismes tecnológicos. Fuentes afirman que la querida del comercio electrónico, Sofía apellido, construyó su imperio sobre código robado de su hermano indigente. Es tendencia. Y hay un vídeo. Abrí el enlace en contra de su consejo. Era un vídeo de Marta.
Estaba de pie frente a su casa, que se veía notablemente descuidada, el césped crecido, llorando a la cámara. Solo queríamos que fuera justa, sollozó. Brandon trabajó muy duro en esos algoritmos. Tiene una mente brillante, pero lucha con la salud mental. Y Sofía se aprovechó de eso. Tomó sus cuadernos y lo excluyó. Ahora está perdiendo su casa, y ella ni siquiera nos devuelve las llamadas. Era una clase magistral de manipulación. No mencionó la demanda ni el dinero directamente. Se centró en la narrativa emocional. Hermana mayor abusa de hermano con enfermedad mental. Mi bandeja de entrada ya se estaba llenando de correos de odio. Un socio potencial para nuestra próxima expansión logística me envió un correo electrónico para decir que estaban pausando las negociaciones a la espera de claridad sobre la disputa de propiedad intelectual. Estaba temblando de rabia. Quería gritar. Quería conducir hasta su casa y gritarles en la cara. Concéntrate, me dije. No reacciones. Ejecuta. Fui a la oficina. El ambiente era sombrío. Mis empleados me miraban de reojo. Convoqué una reunión general y les aseguré que las acusaciones eran falsas y que se estaban tomando acciones legales. Asintieron, pero pude ver la duda. A las 2 de la tarde, llegó la contable forense, una mujer llamada doctora Evans. Parecía grave. Llevaba una carpeta gruesa. Sofía, dijo, cerrando la puerta de mi oficina y echando el cerrojo. Tenemos un problema, y no es solo la demanda. Dime, dije. Hicimos una inmersión profunda en las finanzas de tus padres y el historial de Brandon. Tenías razón sobre que los acreedores no eran el banco. Brandon se involucró con algunos prestamistas privados sin licencia, usureros, esencialmente, hace unos 2 años para financiar una granja de minería de criptomonedas que no existía. Les debe unos $600.000. El interés se acumula diariamente. ¿600.000? Exhalé. Eso es malo, pero no son 5 millones. Eso es solo la punta del iceberg, continuó la doctora Evans. Para pagar los intereses de esos préstamos, tus padres se han estado desangrando. Liquidaron sus fondos de jubilación. Sacaron una segunda hipoteca. Pero hace 6 meses, se quedaron sin efectivo líquido. Así que me demandaron, concluí. No, dijo la doctora Evans. Te demandaron después de que intentaron la otra opción. Abrió la carpeta y deslizó un documento hacia mí. Era una solicitud para un préstamo de la Administración de Pequeñas Empresas, un préstamo de ayuda por la pandemia. Valor, $450.000. El solicitante es Consultoría Brandon apellido, dijo la doctora Evans. Pero mira al garante. Miré la línea de la firma. Sofía apellido. Mi firma, o más bien una temblorosa aproximación trazada de ella. Falsificaron mi firma, susurré. La habitación dio vueltas. Sacaron un préstamo federal a mi nombre. Usaron tu número de seguridad social, confirmó la doctora Evans. Probablemente lo tenían de cuando eras dependiente. Te pusieron como socia al 50% para aprovechar tu puntaje de crédito, que es excelente, frente al de Brandon, que es inexistente. El préstamo fue aprobado. El dinero se depositó en una cuenta conjunta que Brandon controlaba. Se ha esfumado. Y el préstamo ahora está en mora. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Esto ya no era solo una disputa civil. Era robo de identidad. Era fraude bancario federal. Si no denunciaba esto y el gobierno venía a buscar ese dinero, podría ser considerada responsable. Podría ir a prisión como cómplice si parecía que lo estaba encubriendo. Hay más, dijo la doctora Evans suavemente. Como el préstamo está en mora, el banco ha iniciado una investigación. Tus padres lo saben. No te están demandando solo por el dinero, Sofía. Te están demandando para crear un rastro de papel legal que establezca que existía una sociedad.
Si ganan, o si llegas a un acuerdo y admites compartir activos, eso valida retroactivamente la solicitud de préstamo fraudulenta. Están intentando incriminarte por el préstamo que robaron. Miré el papel. La traición era total. No solo me estaban cosechando. Me estaban preparando para cargar con la culpa de sus crímenes. Estaban dispuestos a enviarme a una prisión federal para salvar a Brandon de su propio desastre. Mi teléfono sonó. Era Marta de nuevo. Miré la pantalla. El miedo se había ido. El dolor se había ido. Todo lo que quedaba era una resolución fría y dura. Doctor. Evans, dije, sin levantar la vista. Empaquételo todo. El informe forense, el análisis de la falsificación, la cronología del uso del préstamo. Envíeselo a Marcus. ¿Qué vas a hacer? Voy a llamar al FBI, dije. Pero primero, me aseguraré de que el mundo sepa exactamente quiénes son Marta y Richard apellido en realidad. Cogí el teléfono. Hola, Marta. Sofía, sonaba sin aliento. ¿Has reconsiderado? La prensa se está poniendo fea. Podemos hacer que pare. Lo he hecho, mentí. Quiero terminar con esto. Estoy lista para hablar de los términos. Oh, gracias a Dios, exhaló. Sabía que entrarías en razón. Me reuniré contigo, dije, pero no en el despacho de un abogado. Hagámoslo en la casa. La casa familiar. Esta noche. Llevaré la chequera. Perfecto, dijo. Tendremos la cena lista. No te molestes, dije. No me quedaré mucho tiempo. Entré en el camino de entrada de la casa de mi infancia a las 7:58 de la tarde. La casa era una extensa construcción colonial que Marta mantenía cuidada hasta el último detalle. Pero esta noche, bajo el duro resplandor de los focos con sensor de movimiento, vi las grietas. La pintura se estaba pelando alrededor de los marcos de las ventanas. El césped prístino estaba salpicado de manchas marrones de abandono. Era una metáfora perfecta de las personas que vivían dentro, una gran fachada pudriéndose desde dentro. Me senté en mi coche por un momento, agarrando el volante. En el asiento del copiloto había una gruesa carpeta de acordeón que contenía las pruebas que la doctora Evans había recopilado, la contabilidad forense, el análisis de la falsificación y la declaración jurada que yo había firmado hacía una hora. Miré por el espejo retrovisor. Un sedán negro estaba aparcado a 3 casas de distancia, con las luces apagadas. Encendí mis luces altas una vez. El sedán respondió. De acuerdo, me susurré. Terminemos con esto. Subí por el camino. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió de golpe. Marta estaba allí, con un delantal sobre su vestido, una extraña sonrisa en su rostro. «¡Sofía!», exclamó, extendiendo los brazos como si fuera a abrazarme. Me hice a un lado con pulcritud, pasando junto a ella hacia el vestíbulo. «Hola, Marta». La casa olía a rosbif y romero, la comida específica que solía preparar para ocasiones especiales. Era un aroma que solía hacerme sentir segura, pero ahora solo olía a trampa. En el comedor, Richard y Brandon ya estaban sentados. Richard servía vino con mano temblorosa. Brandon tenía un aspecto terrible. Estaba demacrado, su piel pálida, con una sudadera que parecía que no se había cambiado en días. Cuando me vio, no parecía enfadado. Parecía derrotado. «Sofía», dijo Richard, su voz demasiado alta. «Me alegro de que hayas venido. Toma asiento. Marta ha preparado tu plato favorito». «Ha preparado rosbif», corregí, permaneciendo de pie. «El favorito de Brandon». «Mi favorito siempre fue la lasaña, pero decías que era demasiado engorroso de hacer». El silencio que siguió fue lo suficientemente denso como para ahogarse. «Bueno», Marta entró revoloteando, secándose las manos en una toalla. «No nos detengamos en el pasado. Estamos aquí para arreglar el futuro. Siéntate. Siéntate». Saqué una silla, pero no me senté.
Puse la pesada carpeta sobre la mesa, justo al lado de la salsera de cristal. No estoy aquí para comer, dije. Dijeron que querían un cheque. Dijeron que si pagaba los 5 millones, la demanda desaparecería. Es la única manera, Sof, masculló Brandon, mirando su plato vacío. Esta gente, a la que le debo, no se andan con juegos. Sé lo de los usureros, Brandon, dije suavemente. Brandon levantó la vista, el miedo brillando en sus ojos. Pero no estamos aquí por eso, intervino Marta rápidamente, sentándose y poniendo una mano en el brazo de Brandon. Estamos aquí para resolver la disputa familiar. El señor Sterling tiene los papeles listos para que los firmes. Una vez que se verifique la transferencia, retiraremos la demanda con sobreseimiento. Deslizó un documento sobre la mesa. Era un acuerdo de conciliación. Incluía una cláusula que admitía que había tomado prestada la propiedad intelectual de Brandon. No voy a firmar eso, dije. Sofía, ya hemos discutido esto, advirtió Richard, su rostro enrojeciendo. Si te vas de aquí sin firmar, el juicio sigue adelante. La prensa. A la prensa no le va a importar una demanda civil, le interrumpí. No cuando se enteren de la investigación federal. Marta se congeló, su mano se apretó en el brazo de Brandon hasta que sus nudillos se pusieron blancos. ¿De qué estás hablando? Abrí la carpeta. Saqué la solicitud de préstamo de la SBA. La sostuve en alto. Abril de 2020, leí. Solicitud para el programa de protección de cheques de pago y préstamo por desastre económico. Solicitante, Consultoría Brandon apellido. CEO garante, Sofía apellido. Brandon frunció el ceño, confundido. Yo nunca. No solicité eso contigo. Mamá dijo que se encargaba de la financiación. Mamá se encargó de todo, sí, dije, mirando directamente a Marta. Usó mi número de seguridad social. Falsificó mi firma. Sacó $450,000 a mi nombre, canalizándolo a través de una cuenta conjunta que abrió usando mi antigua identificación del instituto. Eso es mentira. Siseó Marta. Su voz había bajado una octava. La dulce madre se había ido. Aceptaste ayudar a tu hermano. Firmaste esos papeles. Tengo un experto en caligrafía que dice lo contrario, repliqué. Y tengo tu dirección IP registrada en el envío de la solicitud. Y tengo los registros bancarios que muestran que el dinero no se usó para un negocio. Se usó para pagar los atrasos de la hipoteca de esta casa. Se usó para comprarle a Richard un nuevo leasing para su Mercedes. Y se usó para pagar los intereses. Solo los intereses. De las deudas de juego de Brandon. ¿Juego? La cabeza de Brandon se levantó de golpe. Dijiste que lo estabas invirtiendo en el mercado. Cállate, Brandon. Rugió Richard, golpeando la mesa con el puño. No, déjale hablar, dije, mi voz elevándose. Brandon, no solo me robaron a mí. Te tendieron una trampa. Mira los términos de impago. Le lancé la página. Si el préstamo no se devuelve, el solicitante principal es responsable de enjuiciamiento penal por fraude. Yo solo soy la garante. Solo pierdo dinero. Tú irías a la cárcel. Brandon cogió el papel, sus manos temblando. Leyó las líneas que yo había subrayado. Miró a su madre. Mamá, me dijiste que esto era una subvención. Dijiste que no teníamos que devolverlo. Se suponía que sería condonado. Chilló Marta, poniéndose de pie. Habría sido condonado si el gobierno no hubiera cambiado las reglas. Lo hicimos por ti, Brandon. Todo fue por ti. Me convertiste en un delincuente, la voz de Brandon se quebró. Sonaba como un niño. Falsificaste el nombre de Sofía y me pusiste como la cara de un fraude de $500,000. Tuvimos que hacerlo. Gritó Marta, las lágrimas corriendo por su rostro. Pero eran lágrimas de rabia, no de pena. Sofía no estaba ayudando. Tenía todo ese dinero ahí,
acumulándolo, mientras nosotros nos ahogábamos. Era nuestro dinero. Nosotros la hicimos. Teníamos derecho a él. ¿Así que me demandaron? Dije, acercándome a la mesa. No porque pensaran que podían ganar, sino porque necesitaban una sentencia judicial para validar la sociedad y que el banco no mirara demasiado de cerca el fraude. Iban a usar el dinero del acuerdo para pagar el préstamo antes de que el FBI llamara a la puerta. Marta me miró con un odio puro e inalterado. Tú, pequeña egoísta y desagradecida. Has destruido a esta familia. No, Marta, dije, sintiendo una extraña sensación de calma invadirme. Solo he encendido las luces. No tienes pruebas, farfulló Richard, levantándose para unirse a su esposa. Es tu palabra contra la nuestra. Diremos que lo autorizaste verbalmente. Pueden contarle eso al agente especial Miller, dije. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal. La abrí de par en par. El sedán negro ya estaba en el camino de entrada. 2 agentes con cortavientos del FBI subían los escalones. Detrás de ellos, un coche de la policía local entraba, con las luces parpadeando en silencio. Marta y Richard apellido, anunció el agente principal, entrando en el vestíbulo. Tengo una orden de arresto contra ustedes por cargos de fraude bancario, robo de identidad agravado y conspiración para cometer fraude electrónico. Marta gritó. Fue un sonido primario, animal. Se abalanzó, no hacia la policía, sino hacia mí. ¿Tú hiciste esto? Chilló, arañando el aire antes de que los agentes la sujetaran. Te di la vida. Me lo debes. Me lo debes todo. Observé cómo la esposaban. Observé cómo esposaban a Richard, que lloraba abiertamente, murmurando sobre su condición cardíaca. Y luego miré a Brandon. No se movía. Estaba sentado en la mesa del comedor, con el roast beef frío delante de él, mirando el documento del préstamo. Un oficial de policía se le acercó con delicadeza. Señor, necesitamos hacerle algunas preguntas. Brandon levantó la vista. Me miró. Por primera vez en 20 años, la arrogancia se había ido. El derecho se había ido. Todo lo que quedaba era un joven asustado que se daba cuenta de que había sido el ganso de oro que planeaban cocinar desde el principio. No lo sabía, Sof, susurró, las lágrimas asomando a sus ojos. Te juro por Dios que no sabía que usaron tu nombre. Lo sé, dije suavemente. Y lo sabía. Brandon era un parásito, sí, pero no era un cerebro criminal. Solo era otra víctima de la ambición de Marta, lisiado por su permisividad, así como yo me había endurecido por su negligencia. Diles la verdad, Brandon, dije. Es la única manera de que sobrevivas a esto. La caída fue rápida, brutal y pública. Debido al alto perfil de mi empresa y la naturaleza sensacionalista del ángulo, padres demandan a hija exitosa, la prensa se lo comió. Pero la narrativa cambió de la noche a la mañana. Los titulares pasaron de CEO tecnológica acusada de robo a pareja de los suburbios acusada de un masivo fraude con préstamos pandémicos contra su propia hija. Mi reputación no solo se recuperó. Se disparó. Los inversores me veían como una titán de la resiliencia. El acuerdo de adquisición se cerró 2 semanas después con una valoración un 15% más alta que la oferta inicial. A Marta y Richard se les negó la fianza. El riesgo de fuga se consideró demasiado alto dadas las cuentas offshore de Richard, que la doctora Evans también había encontrado, conteniendo unos míseros miles que había intentado ocultar. El juicio fue corto. Ante la abrumadora evidencia, los rastros de IP, el análisis de caligrafía y el testimonio de la contable forense, su abogado defensor les aconsejó que aceptaran un acuerdo de culpabilidad. Se declararon culpables de 2 cargos de fraude bancario y un cargo de robo de identidad agravado. Marta fue sentenciada a 6 años en una prisión federal. Richard recibió 4. Perdieron la casa, los coches y cada centavo de los ahorros de jubilación que les quedaban para la restitución. Y luego estaba Brandon. Me senté en un banco en el pasillo del Tribunal Federal, esperando. Las puertas se abrieron y Brandon salió. No estaba esposado porque había cooperado plenamente,
testificando contra nuestros padres y demostrando que no tenía conocimiento de la falsificación. Había evitado la cárcel. Fue sentenciado a libertad condicional y a cursos obligatorios de educación financiera, además de servicio comunitario. Me vio y se detuvo. Parecía mayor. Llevaba un traje barato, mal ajustado y arrugado. Parecía lo que era, un hombre que empezaba de cero a los 27 años. Se acercó, deteniéndose a unos metros de distancia. No pidió dinero. No pidió que lo llevara. Se han ido, dijo. Su voz era hueca. Por un tiempo, asentí. Lo siento, dijo. Miró sus zapatos. Sé que eso no lo arregla. Sé que fui. Fui horrible contigo. Pensaba que era mejor que tú porque ellos me decían que lo era. Me creí el bombo. Lo sé, dije. Tengo un trabajo, dijo, un atisbo de orgullo rompiendo la vergüenza. Es en un almacén. Reponiendo estanterías, salario mínimo. Vivo en un estudio encima de un garaje. Es muy duro, Sofía. Lo es, dije. Pero es tuyo. Te lo estás ganando. Me miró, buscando algo en mi rostro. Quizás perdón. Quizás un cheque. Quizás un regreso a cómo eran las cosas. Podemos. Comenzó, luego se detuvo. ¿Puedo llamarte alguna vez? Lo miré. Sentí una punzada de tristeza por el hermano que nunca tuve realmente. Por la familia que podría haber sido si nuestros padres no hubieran sido monstruos. Pero también sentí el peso de las cicatrices que habían dejado. Todavía no, dije honestamente. Quizás algún día, pero ahora mismo necesitas descubrir quién es Brandon cuando no es el niño de oro. Y yo necesito descubrir quién soy cuando no estoy luchando por mi vida. Asintió, tragando saliva con dificultad. ¿Justo? Buena suerte, Brandon, dije. Tú también, Sof. Se dio la vuelta y se alejó por el largo pasillo de mármol, hacia la brillante luz del sol de un mundo en el que finalmente era, aterradoramente, libre. Salí por el otro juego de puertas. Marcus me esperaba junto a mi coche. ¿Se acabó? Preguntó. Se acabó, dije. Me subí a mi coche y conduje. No volví a la oficina. No volví a la gran casa victoriana. Conduje hasta la costa, aparcando en un acantilado con vistas al océano. Me senté allí durante mucho tiempo, viendo las olas romper contra las rocas. Saqué mi teléfono. Tenía un mensaje de voz de Marta, enviado desde el teléfono de la prisión justo antes de que se completara su procesamiento. No lo escuché. Pulsé borrar. Luego abrí mi aplicación bancaria. Transferí los honorarios legales a Marcus. Miré el saldo que quedaba. Los millones que había ganado, el imperio que había construido. Durante años, cada dólar había sido un escudo, una forma de demostrar que estaba a salvo. Pero sentada allí, con el aire salado llenando mis pulmones, me di cuenta de que ya no necesitaba el dinero para sentirme segura. Me había enfrentado a las personas que me hacían sentir pequeña, y las había visto encogerse. Tenía 24 años. No tenía padres, ni hermano, y un negocio que dirigir. Estaba sola. Pero por primera vez en mi vida, no me sentía sola. Simplemente era libre.